El descubrimiento del complejo subterráneo dejó al pueblo aún más inquieto y dividido. La familia Johnson, aunque había sido encontrada, no podía proporcionar ninguna explicación lógica de cómo habían llegado allí o quiénes eran sus captores. Los rumores y las teorías conspirativas continuaban circulando por las calles adoquinadas del pueblo. El sheriff, decidido a resolver el misterio, reunió a su equipo de investigadores y exploradores para adentrarse en el laberinto subterráneo una vez más. Esta vez, llevaban consigo cámaras, linternas y herramientas para ayudar en la exploración. La entrada secreta descubierta por Mark estaba rodeada de símbolos misteriosos tallados en las paredes, pero nadie pudo descifrar su significado. Mientras descendían por los oscuros pasadizos, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El aire estaba impregnado de un olor rancio y húmedo, y las linternas apenas podían iluminar el camino. Los símbolos en las paredes parecían moverse y cambiar cuando la luz las tocaba, como si estuvieran vivos. Después de horas de exploración, llegaron a una gran cámara subterránea, similar a la que habían encontrado anteriormente. En el centro de la habitación yacían las sillas donde la familia Johnson había estado atada, pero esta vez estaban vacías. No había rastro de la familia ni de nadie más en el lugar. El equipo continuó explorando el complejo subterráneo, tratando de entender su propósito y cómo se conectaba con la desaparición de los Johnson. Descubrieron más habitaciones misteriosas llenas de extraños artefactos y símbolos. Las paredes parecían estar cubiertas de jeroglíficos incomprensibles que representaban figuras humanoides y criaturas extrañas. Cada paso que daban parecía alejarlos aún más de una explicación lógica. Mientras exploraban, comenzaron a escuchar susurros que resonaban en las paredes del complejo. Eran voces susurrantes que hablaban en un idioma desconocido, y cada vez se volvían más audibles. El equipo se sentía cada vez más intranquilo y nervioso, pero continuaron avanzando, siguiendo los susurros que los guiaban aún más profundo en el subterráneo. Finalmente, llegaron a una última cámara subterránea, la más grande de todas. En el centro de la habitación había un altar de piedra con extraños grabados en su superficie. En el altar yacía un antiguo libro encuadernado en cuero negro. Parecía ser el objeto de culto principal de este enigmático lugar. El sheriff, sintiendo que estaban cerca de descubrir la verdad, se acercó al libro y comenzó a hojear sus páginas. El libro estaba lleno de símbolos y escritura antigua, pero a medida que avanzaba, comenzó a entender lo que estaba leyendo. Era un registro de antiguos rituales y ofrendas, dedicado a una entidad que se hacía llamar el Observador en la Oscuridad. El Observador en la Oscuridad era descrito como un ser antiguo y poderoso que exigía sacrificios y vigilancia constante. Se decía que vivía en las profundidades del subterráneo y que veía y escuchaba todo lo que ocurría en el mundo de arriba. El libro hablaba de cómo el Observador en la Oscuridad se alimentaba de la paranoia y el miedo de aquellos que lo adoraban, y cómo había estado presente en la vida del pueblo durante generaciones, observando desde las sombras. El sheriff estaba horrorizado por lo que leía. Parecía que el pueblo estaba atrapado en una espiral de miedo y paranoia alimentada por esta entidad maligna. Pero la pregunta que seguía sin respuesta era, ¿cómo se relacionaba todo esto con la familia Johnson? Mientras el equipo examinaba el libro, los susurros en las paredes se hicieron más fuertes y agresivos. Las luces parpadeaban y las sombras parecían cobrar vida. El ambiente se volvió cada vez más tenso y aterrador. La presencia del Observador en la oscuridad se hacía cada vez más evidente. Fue entonces cuando el equipo se dio cuenta de que no estaban solos en la habitación. La familia Johnson había vuelto a aparecer, pero esta vez no estaban atados. Estaban de pie junto al altar, mirando fijamente al sheriff y su equipo con ojos vacíos y expresiones perturbadoras en sus rostros. El sheriff intentó hablar con ellos, pero no obtuvo respuesta. Los Johnson parecían estar bajo el control del Observador en la oscuridad. De repente, comenzaron a moverse hacia el altar, como si estuvieran siendo arrastrados por una fuerza invisible. El equipo intentó detenerlos, pero fueron empujados hacia atrás por una ráfaga de energía oscura que emanaba del altar. Los Johnson comenzaron a recitar palabras en un idioma antiguo, palabras que resonaban en las paredes y se mezclaban con los susurros del Observador en la oscuridad. El ambiente se volvió aún más opresivo, y las sombras se retorcieron y tomaron forma alrededor del altar.
El sheriff y su equipo se dieron cuenta de que estaban en una situación desesperada. Sin más opciones, decidieron hacer lo impensable, destruir el libro que yacía en el altar. Sabían que eso era lo que mantenía el control sobre la familia Johnson y posiblemente, sobre todo el pueblo. Con determinación, el sheriff agarró el libro y lo arrojó a las llamas que habían aparecido misteriosamente en la sala. El libro se consumió en un instante, y un grito aterrador llenó la cámara. Las sombras se desvanecieron, y el observador en la oscuridad fue expulsado de la habitación. La familia Johnson cayó al suelo, liberada del control que había ejercido sobre ellos. Estaban aturdidos y confundidos, pero finalmente habían vuelto a ser ellos mismos. El equipo de rescate los llevó de vuelta a la superficie, donde fueron recibidos con alivio por los habitantes del pueblo. El pueblo, liberado del influjo del observador en la oscuridad, finalmente pudo comenzar a sanar. Los rumores y la paranoia disminuyeron, y las calles adoquinadas volvieron a ser pacíficas. La familia Johnson, aunque había sufrido terribles traumas, finalmente pudo comenzar su proceso de recuperación. El misterio del complejo subterráneo y el observador en la oscuridad nunca se resolvió completamente. Se cree que el libro era una herramienta que permitía la influencia de esta entidad en el mundo de arriba, pero su origen y propósito siguen siendo un enigma. El pueblo, sin embargo, había aprendido una lección importante sobre el poder del miedo y la paranoia, y sobre la necesidad de enfrentar las sombras que acechan en lo desconocido. Con el tiempo, la historia de los Johnson y su enfrentamiento con el observador en la oscuridad se convirtió en una leyenda que perduró en el pueblo. Era un recordatorio constante de que, a veces, la valentía y la determinación pueden prevalecer sobre las fuerzas más oscuras y aterradoras. Y aunque el misterio nunca se resolvió por completo, el pueblo encontró la fuerza para seguir adelante, sabiendo que la luz siempre puede disipar la oscuridad.